Decime una cosa, estimado Marcelo. Usted diga, licenciado. Ahora que estábamos así paveando y jugando un poco, ¿hay diferentes grados de responsabilidad en nuestra forma de tocar? A ver, vos sos un profesional de la música. Yo no soy un profesional de la música, uso la música como un adornito de mi profesión. Pero bueno, ahí hay distintos grados de responsabilidad para el estudio, para el laburo, para no sé qué. La diferencia es la impunidad que vos tenés, Quique. Ah. Cuando vos te reís, ya cualquier error queda enmendado. Claro. Pero lo peor que podés hacer en este caso, en el caso mío, es hacerte el canchero. Claro, o el que está sobrando. Claro. No, todo lo contrario. No, hay diferentes tipos de responsabilidades. Sí. Digamos, la responsabilidad del trabajo. Sí. La responsabilidad del estudio. Sí. La responsabilidad que uno puede tener con el público que lo viene a ver. Ahí está. Con la estética, ¿Vos sentís esa presión como para responder con responsabilidad? Y cuando uno está preparado, no. Sí. Se siente más confianza, claro. Pero si no, sí, se empieza como a latir adentro esa cosita, digamos. ¿Y músicos que hayas conocido, tipos responsables? Mirá, yo tenía un amigo, Horacio Castillo, sí, que se ponía horarios para estudiar y para componer. Ajá. De 8 a 12 estudiaba y de 4 de la tarde al cierre. Como el negro Fontana Rosa, no esperaba las musas, las provocaba con horarios de laburo. Totalmente. Claro. Bueno, cuando estaba de gira, sí, no podía hacerlo, pero cuando estaba en su casa, sí, señor, era muy metódico. Sí, señor. ¿Por qué no tocamos un temita de Horacito? ¿Castillo? Sí. A ver, dale. Arranque. El Chato. El Chato. Sí, dale. Qué bonito. Ya me gustó. Otra alusión a músico responsable, a la responsabilidad social que tienen algunos músicos. Sí, la marcha de la bronca. Dale. De Miguelito. Pero vamos a hacerle un pequeño cambio, si te parece. Dale. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava es de la mía. Bronca que se puede recitar. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Con voz ronca, mi bronca, es que lo parió. Estuve pensando en esto de la responsabilidad. Fíjate que responsabilidad viene de responsum, es decir, es una respuesta. A una determinada requisitoria hay una respuesta.
a una determinada requisitoria y hay una responsabilidad. La irresponsabilidad está tomada como un disvalor. Nene, vos tenés que ser responsable. Y ahora que dije nene, me acuerdo que de chico, ahora que lo analizo a distancia, para jugar había que ser un poco irresponsable. Bueno, no podías tener toda la dosis de responsabilidad necesaria porque si no, no era un juego. Entonces la pregunta que surge ahora, ¿es una imposición la responsabilidad? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es parte de la culpa judeo-cristiana o una respuesta a ella? Vos tenés que ser responsable, tenés que crecer y ser responsable. Este programa se titula PSOA, Responsabilidad Limitada. Tiene un sentido. A lo largo de mi vida profesional, en los años que fui pasando de radio en radio o de canal de televisión en canal de televisión, siempre había en mí un cierto grado de irresponsabilidad que yo respetaba porque era lo que me hacía bregar por mi independencia. Si fuese totalmente responsable, no protestaría ante nada para no perder el trabajo y el sustento de la familia y todas esas cosas que vienen con la responsabilidad. Así que un cachito de irresponsabilidad hubo siempre en mí. De ahí que el título del programa sea Responsabilidad Limitada. Bastante limitada. ¿Y tu grado de responsabilidad? ¿O por dónde pasa? ¿O cómo es? ¿O cómo manejás tu grado de responsabilidad? Por ejemplo, no sé, se me ocurre manejando un auto. Tengo un primo que asegura que manejar un auto no es un derecho, es un privilegio. Por lo tanto, vos estás manejando una máquina de matar o de matarte, ¿no? Esto puede ser traspolado a cualquier cosa de nuestra existencia, inclusive la economía. Manejar la economía de un país ¿te hace responsable? ¿Sos responsable de eso? ¿Hacemos responsable a quien debemos hacer responsable por el manejo? Bueno, frente a una cámara de televisión, por ejemplo. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? Hay una tendencia a no meterse con la responsabilidad en televisión. ¿Por qué? Porque un mensaje dicho seriamente mirando una cámara por televisión modifica cosas. Confirma de alguna manera aquella teoría de que los medios de comunicación modifican, generan pensamientos distintos, van moldeando el pensamiento de la gente que consume esos medios, inclusive provocan cambios en la votación de la gente. Es decir, están incidiendo en la elección. Esto está probado. Por lo tanto, esto también es una máquina y hay que tener una cierta responsabilidad para usarla. Hay una responsabilidad social que nos compete a todos. No sé, hay docenas de casos, pero estamos todos inmersos en una sociedad y estamos todos mirando hacia afuera a ver quién tiene la culpa y no atinamos a mirarnos a nosotros mismos. No atinamos a hacer una autocrítica, a ver cuán responsables somos. No sé, el otro. Siempre es el otro. Por eso deberíamos arrancar alguna vez por esto de la autocrítica y empezar desde adentro. ¿Y vos cómo encarás tu responsabilidad como músico? Hay que estar preparado, hay que estudiar. ¿Qué es preparado? Y estudiar, por ejemplo. Sí, muchas horas por día. Por lo menos que tenga calidad. Claro. Yo, en homenaje a la obra de Raúl Carnota, que considero que es una de las obras más responsables de la música argentina, le compuse una chacarerita doble que se llama Corazón de Bombisto. ¿Vamos a hacerla? Dale. Momento de la procesión. Está dedicada a la forma que tenía él de tocar la viola, como si fuera un bombisto. Dele. Vamos.
Bueno, estás ahí, arrimate un poco, participá, porque lo tengo aquí a Alejandro Olmos Gaona. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Quique. A ver, es una pregunta grosera. ¿Qué sos, Alejandro, vos? ¿Abogado, economista, un investigador? ¿Qué sos? ¿O todo eso? Soy historiador. Historiador. Y me metí en cuestiones de la economía argentina, lamentablemente, para tratar de desentrañar algunas cosas, ¿no? Me gustó el lamentablemente. Que nadie dice. Claro. Esto arranca con tu viejo. Exacto. Claro. ¿En qué año trabaja tu viejo el tema de la economía? Y trabajó desde el 77 hasta que se murió en el año 2000. O sea que cubrió el periodo de la dictadura militar, cívico-militar. Y vos arrancaste a partir de allí y seguiste. Claro, yo en mi función de historiador siempre me dediqué a las relaciones internacionales de la Argentina, hice algunos trabajos sobre historia colonial americana, de la Compañía de Jesús especialmente. Y cuando fui a saludarlo al secretario del Juzgado Federal, donde estaba la investigación, me dijo, qué lástima, porque ahora se acaba esto. Sí. Y su padre investigó la deuda de la dictadura, estamos en el 2000, claro, menemismo y todo lo demás. Sí. Claro, como me fui caminando, por ahí salí de Comodoro Pi, dije, ¿cómo se va a terminar esto? Es que nadie se le ocurre hacer absolutamente nada, porque claro, a mi padre le decían el loco de la deuda, en el Congreso Nacional, salvo el senador León del Chaco y algún otro, no le daban mayor importancia. Sí. Entonces me golpeó muy fuerte, porque en ese momento, el año 2000, es decir, la situación era ya muy complicada. Sí. Y dije, bueno, vamos a meternos en el tema de la deuda. Y me metí y acá estoy. Bien. Es decir, que de alguna manera, independientemente de la influencia de tu padre, vos te hiciste cargo, te hiciste responsable de alguna forma de la deuda, investigándola, exacto, metiéndote en ella. Dejé mis anteriores aficiones históricas para meterme de lleno y claro, eso me permitió empezar a encontrar cosas sorprendentes, ¿no? Que mi padre ni siquiera hubiera imaginado. Ajá. Y además después de vínculos internacionales, de lo que hice en el Ecuador y todo lo demás, trazarme un panorama de esta locura que es la deuda, que pareciera que no es preocupante, que está solucionado, que todo camina bien. Bueno, al revés de lo que se hace normalmente, que es, bueno, a ver, ¿cuáles son los gobiernos que se encargaron de endeudarnos de esta manera? Digo, al revés, a mí me preocupa esta persona. ¿Cómo me hago cargo yo de la deuda? Porque tengo la sensación de que el argentino en general, como estereotipo de argentino, dice, no sé, hay una deuda externa. Alguno la pagará, no sé de quién la contrajo, mía no es. Claro, y no tiene conciencia que él la paga, porque la plata sale de lo que paga cualquier ciudadano. Sí. Es decir, la deuda la pagamos los ciudadanos, no la paga un gobierno que es una entelequia que nadie sabe lo que es. ¿Y cuál sería la manera, Alejandro, de concientizarnos para eso? ¿O no hay forma y el argentino no tiene arreglo? Claro, sí, hay forma de concientizarse, pero pareciera que es decir que a veces me pasa que en la universidad o en algún lado cuando voy a charlar, para que entiendan un poco, le digo, señores, la Argentina está pagando de deuda Claro, uno habla de miles de millones de dólares y nadie entiende, ¿no? Sí. Porque decir 30.000, 40.000, 150.000, pero si vos le decís, la Argentina paga todos los años el equivalente a 150.000 viviendas, a 1.000 escuelas, a una enorme cantidad de hospitales, entonces todo eso que nos falta, que reclamamos, es precisamente porque se paga una deuda, primero que no se debería pagar, y segundo porque los gobiernos es como que tienen conciencia de que la deuda es algo sagrado, que hay que respetarlo, más allá de los problemas que puedan tener los ciudadanos, ¿Por qué todos los gobiernos tienen esa sensación de que la deuda hay que respetarla y hay que pagarla? Porque esto tiene que ver fundamentalmente con el poder. El verdadero poder, que no es el poder de los militares, no, el poder financiero, que es el que controla y maneja todo esto. Eso. Y por otro lado, cuando vos hablas de los gobiernos, una de las cosas que yo he tratado es individualizar a quienes son los que echaron el gancho. Los gobiernos es una cosa, es una cosa medio abstracta. Pero hay personas muy concretas, claro, hay cosas muy específicas, y una de las cosas que cuesta, porque de la deuda hablan todos, bien, mal, pero hay un hecho
que a mí me llama la atención que nadie menciona. Sí. Y cuando los economistas lo mencionan es la estatización de la deuda privada. Estatización. De la deuda privada. Es decir, una deuda contraída por empresarios privados que la absorbió el Estado como una especie de fatalismo. Y, por supuesto, si una empresa anda mal, si va a dejar 2.000 personas en la calle, es obligación del Estado de asumir algún tipo de responsabilidad para hacerse cargo de la empresa y evitar todo eso. Eso es. Pero acá, un conjunto de empresarios, entre comillas, yo diría de delincuentes, en el año 1982 decidieron transferirle al Estado una enorme deuda, era la mitad de la deuda pública del país en ese momento, que en el año 85, de acuerdo a un último informe del Banco Central, era de 23.000 millones de dólares. ¿Quiénes eran esos empresarios? Francisco Macri y su familia, Pérez Compán, Bulgeroni, el de Bridas, Ford Motor, Renault, Techint, todas las empresas más importantes del país dijeron un día, y nos conviene porque acá tenemos unas disposiciones legales del Banco Central, vamos a truchar deudas y que las paguen los giles, o sea, todos nosotros. Entonces, ¿esa deuda es legítima o ilegítima, aunque sea de argentinos que se avivaron en un momento dado y trasladaron su propia deuda al Estado? Esa deuda, además, es un fraude, es un delito, es una deuda delictiva. Claro. Y cuando asume Alfonsín, el primer ministro de Economía que tiene, Bernardo Grispun, dice, primero vamos a cuestionar al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos las cartas de intención y las tenemos que hacer. No, siempre las hace el fondo. Entonces nosotros firmamos. Y vamos a investigar la deuda privada. Pobre Grispun. En cuanto a fines del 84, los auditores iban viendo los fraudes de Renault, de Techint, de la señora de Fortabá, todo esto, dijeron... Hay que tirar para atrás. A mí me dijo un funcionario del gobierno radical, me dijo, Alfonsín se asustó, claro. Y Grispun se tuvo que ir, se tuvo que ir el presidente del Banco Central, que era un despetado economista, Enrique García Vázquez, vino Machinea, que había sido gerente de finanzas del Banco Central, y dijeron, esta auditoría no va más. O sea que no pasó a ser ilegítima. No pasó a ser absolutamente nada. Ni fue un delito. Y suponemos que se destruyó definitivamente. Ahora, ¿cómo conocí esa auditoría? Una vez en una charla aparece un señor, me dice, mire, yo fui uno de los auditores del Banco Central que investigó esto, y nos quedaron duplicados oficiales de todo lo que hicimos. Entonces, ¿qué le parece que hagamos? Bueno, vayan al juzgado federal, declaren, lleven los papeles. Y bueno, y eso ocurrió precisamente cuando a poco tiempo murió mi padre, y a partir de ahí, cuando yo en la deuda privada sabía esto de la estatización, pero no conocía los mecanismos. Cuando vi todo eso, dije, no, esto es una cosa increíble. Porque, Quique, el problema es que esa deuda la hemos seguido pagando hasta hoy. No es una deuda que se terminó y la pagamos. No, no. Claro. El reciclaje y refinanciamiento de esa deuda determinó que, bueno, que los argentinos pagáramos a estos empresarios solventes. ¡Qué maravilla! Y una de las cosas que a mí se me ocurrió, ingenuamente, le escribo a Cristina Kirchner en el 2012, diciéndole, mire señora, más allá de que le mando estos elementos para ver si usted puede defenderse en Estados Unidos de otra manera, no como se está defendiendo, acá hay un listado de señores que la Argentina pagó deuda durante años por ellos. ¿Por qué no los llama? Y dice, bueno, empiecen a devolver la plata. Hubiera preferido que la señora me hubiera dicho, no me hubiera contestado, pero no, me mandó una larga carta, una carilla y media, firmada por Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, diciéndome que la investigación de mi padre era una maravilla, que la investigación era muy profunda, pero que no se podía hacer otra cosa. Textual. Me queda claro por qué no creemos que la deuda la tenemos, y me queda clara la develación de esa incógnita cuando decís no tenés tantos hospitales, no tenés tantas viviendas, no tenés tantas cosas, porque estás bancando esa deuda que es tuya, que es mía. Esa deuda la tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando yo contraigo nueva deuda para pagar la deuda? Bueno, yo siempre cuando me hablan de eso y de esto que pareciera que es normal, dada mi afición de historiador, recurro a que en 1893, en una gran crisis de la deuda, en ese momento el ministro de Hacienda, Juan José Romero, le dio unas instrucciones al embajador argentino en Londres para que pidiera una moratoria de 10 años por la deuda y le decía, esto es textual,
ni se le ocurra pedir nuevos créditos para pagar la deuda vieja, porque eso es ir derecho a la bancarrota. Eso ha hecho la Argentina hasta el día de hoy. A ningún gobierno se le ocurrió decir, no vamos a... El otro día, leyendo un informe secreto de una reunión que tuvo Perón con unos gobernadores, un informe que hicieron nada más que 200 ejemplares, hay uno o dos en el Ministerio de Economía y prácticamente desapareció esa obra. Cuando Perón les habla de que hay que hacerse cargo de un montón de cosas, de que hay que ser más austeros, que no hay que despilfarrar, en el 52 la Argentina tenía una serie de problemas muy concretos, les dice, no vamos a contraer ningún empréstito porque eso significa entregarnos de nuevo de pies y manos a los acreedores. Parece lógico. Y claro que es lógico. Parece lógico. Pero bueno, el actual gobierno, por ejemplo, dijo no. El Festival de la Deuda. 48.500 millones el año pasado. 20.000 en estos pocos meses. Y claro, a mí lo que me asombra es que el otro día escucho que Mario Blecher, ex asesor del Banco de Inglaterra y el economista favorito de Scioli, dijo que está todo bien, que esto de la deuda es normal. Alejandro, ¿las deudas de la dictadura y de la democracia tienen alguna diferencia? ¿O esto que vos decís, en las cuestiones de dinero y de macronegocios, no hay ni dictaduras ni nada, hay solamente estos intereses? Lo que pasa es que los economistas hacen una distinción para mí falaz. Es decir, hay dos deudas, la deuda de la dictadura, la deuda de la democracia. En la justicia federal está absolutamente probado que la deuda de la democracia es simple refinanciación de la deuda original de la dictadura. Y voy a contar un detalle, porque los que escuchan esto, un poco para que tengan dimensión de la locura de la refinanciación de la deuda. Cuando Boudou empezó a negociar con el Club de París para ver si pagaba la deuda del Club de París era el 65% deuda por compra de armamentos de la dictadura y el resto refinanciaciones de Carlos Menem. Entonces le pedimos al Ministerio de Economía los documentos de la deuda. El Ministerio de Economía nos dijo que no tenían nada, que se lo pidiéramos al Banco Central. Se lo pedimos al Banco Central. Y la licenciada Marcó del Po nos dijo que ellos no tenían nada, que lo tenía Economía. Entonces vos veías, decías, pero hasta que claro, ante una especie de amenaza concreta, si no nos dan los papeles, vamos a ir a la justicia, porque el gobierno no puede negociar si no tiene papeles. El Ministerio de Economía nos contestó en un documento muy prolijito donde decía, en algún momento el Banco Central nos mandó alguna documentación no debidamente sistematizada que procedemos a acompañar. ¿Y qué acompañaron? Una lista en papel continuo con unos nombres y unos números. Ni contratos, nada. Es decir, cuando fue Kicillof a negociar y arregló por 9.500 lo que supuestamente era 6.000, arregló sobre la base de lo que le dijeron, porque él no tenía ningún elemento en el ministerio para negociar ni cuestionar absolutamente nada. Gracias, Alejandro. Muy amable. Gracias a vos para poder expresar estas cosas tan preocupantes. Sí, señor.